tardes, amigos que nos siguen en las redes, amigas, mi amado México, Iztapalapa. Pues hoy le vamos a dar continuidad a la videoconferencia que tenemos, la crisis económica y el petróleo. Esta conferencia la iniciamos el día jueves y no la pudimos terminar. Y bueno, pues aquí está el doctor Francisco García para que continuemos con este tema tan importante para nuestro país, tan relevante, y necesitamos que la gente esté informada. Doctor Francisco, ¿algún mensaje, algún saludo que quiera decirle a todos los que nos siguen por las redes y en la videoconferencia, por favor? Bueno, solamente que muchas gracias por nuevamente conectarse. Vamos a, en el breve tiempo que tenemos, debatir un poco sobre los temas actuales que continúan siendo de primer orden de importancia para enriquecer precisamente el conocimiento público, ¿no? Que eso es muy ávido de conocer qué cosa es lo que va a pasar o qué podemos nosotros contribuir a ello. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor Francisco. Estamos tratándonos de también conectar con el diputado FEMAT, pero estamos teniendo problema con las redes. Ya saben que mucha gente está conectado a través de las redes por la pandemia que estamos viviendo. Es un medio de comunicación a la distancia y esperemos que se pueda conectar con nosotros. Pues nuevamente, doctor Francisco, agradecerle mucho que nos ayude con este tema, vuelvo a repetir, de tanta relevancia. Recuerdo bien el último tema que usted tocó fue el tema del petróleo y alguna pregunta que le hacía el diputado FEMAT y cómo vamos a implementar algún programa, algo que nos ayude a salir de este tema de la economía de nuestro país, que además es a nivel mundial. Es un gran debate. Usted nos decía que se están tomando algunas medidas, pero no es suficiente, como los programas sociales que están implementando este gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y otras tantas, ¿no? Pero que todavía no es lo necesario que se tiene que hacer para que podamos salir de esta situación económica que estamos viviendo a nivel mundial. Y esto nos complica más, ¿no? Porque es a nivel mundial, una recesión de la cual ya veníamos, o no teníamos crecimiento, y no solo era en nuestro país, esta recesión ya venía a nivel mundial, ¿no? Y por eso estábamos padeciendo esta situación económica. Y bueno, usted nos iba a comentar algo que había que hablar con nuestro presidente Andrés Manuel para que se implementen varios proyectos. Y le dejo la palabra, doctor Francisco. Diputada y compañeros que están participando, es decir, hablábamos en la vez anterior de cómo el gobierno con mucha prontitud intentó obviamente atacar el problema que se nos avecina y que de hecho ya está presente, que es la recesión económica. Yo les planteaba que precisamente la economía mexicana no viene de una situación económica, digamos, favorable, como fue el año 2019, que lo que tuvimos fue un estancamiento económico. Es decir, la economía no creció, de hecho se redujo una mínima expresión, pero no hubo crecimiento económico. Por tanto, en términos per cápita y en términos por habitante, tuvimos un decrecimiento económico. Entonces, ante esta situación, el nuevo fenómeno que se nos ha presentado, que es una crisis en una triple dimensión, estamos hablando de una crisis sanitaria, estamos hablando de una crisis económica, que es, vamos a ver después un poquito sobre ella, y estamos hablando de la crisis petrolera, ¿no? Y que las tres están afectando seriamente a México, a la sociedad mexicana, a la economía. Y que las tres están indisolublemente vinculadas porque la crisis sanitaria, como ustedes saben, ha llevado a una detención de la actividad económica. Es decir, la crisis sanitaria, el gobierno, no solamente en México, en todo el mundo, ha intentado resolver el problema de la crisis sanitaria deteniendo la actividad económica. La detención de la actividad económica lo que trae precisamente es el proceso recesivo que la economía va a sufrir en el primer y el segundo trimestre de este año. Ahora bien, muy importante de lo que estábamos hablando, ¿quiénes son los más afectados en esta crisis? Hay dos grandes grupos fundamentalmente de afectados, que son los trabajadores formales e informales de la economía, que es la mayor parte de los trabajadores de la sociedad
mexicana, que ven afectados sobre todo sus fuentes de ingresos, porque al cerrarse la economía, al no poder ejercer su actividad económica, esa fuente de ingresos desaparece. Y eso es muy, muy complicado decirle a esas personas, obviamente, que no pueden trabajar porque son focos de transmisión del virus, pero al tener que hacerlo, eso se quedan sin una fuente de ingresos o sin su fuente fundamental de ingresos. Por eso ese es uno de los grandes grupos afectados, diría el más afectado, debido a que no tienen otras alternativas de ingresos. Y el otro gran grupo de trabajadores o grupos afectados son las micro, pequeñas y medianas empresas. Esas empresas también tienen un grave problema, de liquidez, porque son empresas que no tienen ahorros importantes, dependen de un flujo de caja muy pequeño, y al detenerse la actividad económica pierden sus ingresos, no tienen ingresos suficientes ni ahorro para pagar a sus empleados. Son empresas que pueden tener desde 1 o 2 empleados hasta 50 empleados, pero esas empresas van a sufrir, y de hecho ya están sufriendo, un grave problema de liquidez. Seguirán obviamente incurriendo en grandes gastos, porque tienen gastos fijos que no pueden evitar: el pago del agua, el pago de la luz, el pago de la seguridad social de sus trabajadores, cuando son empresas formales. Es decir, esos son los dos grandes grupos que se afectan, los más afectados que hay en la sociedad mexicana hoy en día. Sin embargo, no son los únicos afectados. Como lo dijo el presidente el otro día, mencionaba de que hay una gran pérdida de empleo. Se perdieron entre mediados de marzo e inicios de abril, en apenas 3 semanas, se perdieron 342,000 empleos formales, lo cual representa una pérdida de ingreso importantísimo para casi 500,000 de personas. Y se espera que en abril esa suma de trabajadores sin empleo siga creciendo hasta 700,000 empleos perdidos. Entonces, ¿qué hacer contra eso, no? ¿Cómo acatar, cómo el gobierno ha respondido a ese grave problema de la economía mexicana actual? Bueno, de eso hablábamos ya en la exposición pasada, donde planteábamos que el gobierno ha presentado un programa que tiene que ver con varias aristas, ¿no? Sobre todo hay 2 importantes que tienen que ver con, fíjense, lo que les mencionaba, ¿quiénes son los más afectados? Los trabajadores formales y las pequeñas, micro y medianas empresas. Bueno, los programas del gobierno están sobre todo orientados a apoyar a esos trabajadores. Están apoyando con las transferencias a través de los programas sociales de ingresos a las partes más desfavorecidas de la sociedad. Por ejemplo, personas discapacitadas, mayores de 65, 67 años, personas que no tienen empleo. Hay una transferencia importante de recursos que son parte de los programas sociales que ha construido el gobierno para apoyar a esa parte de la sociedad, y que incluso ha adelantado pagos para que este grupo de personas de la sociedad que no tienen ningún tipo de ingreso no vean demasiado recortado su capacidad de compra y poder al menos tener un ingreso mínimo, ¿no? Y la otra parte importante, que lo que ha hecho referencia consecutivamente el presidente y otros miembros de su gabinete, es el programa de créditos a la mini, pequeña y mediana empresa. Son un grupo de programas de créditos que van a ser otorgados a bajas tasas de interés para precisamente contribuir a la liquidez del sistema económico. Es decir, ¿de qué manera? ¿Qué quiere decir contribuir a la liquidez? Bueno, quiere decir que al transferir dinero en forma de crédito, una parte de la sociedad, es decir, aquellas empresas que quieran recurrir al crédito porque no tienen forma de pagar a sus trabajadores, no tienen forma de pagar sus costos fijos, si acceden o reciben ese tipo de crédito, que son hasta 25,000 pesos, pueden pagar, asumir esos gastos. Y entonces, de esa manera, esa parte
es la parte para mí medular del programa. El gobierno también ha hecho un gasto muy importante con relación a la primera crisis que él mencionaba, la sanitaria, pero a esa yo no me he referido ni me voy a referir. Recuerda que he mencionado que había 3 dimensiones de la crisis: sanitaria, económica y energética o petrolera, ¿no? A la sanitaria ha hecho un gasto importantísimo, ha mencionado consecutivamente el gobierno la inversión que han tenido que hacer en equipos, en contratación de médicos, etcétera, para poder atacar el problema, el efecto de la crisis sanitaria. Ahora bien, quiero referirme a precisamente algunas de las consideraciones que hay en el mundo académico y político actual, aseverando precisamente que ese programa de gobierno para atacar, resolver la segunda dimensión de la crisis económica, es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque en general el programa, el paquete económico, lo que significa en términos de dinero con relación al Producto Interno Bruto, es muy poco, apenas el 0.01% del PIB, que con relación a otros países, por ejemplo en Estados Unidos, el paquete económico representa, estuve checando hoy, un 10% del PIB, 2.2 billones de dólares en Estados Unidos, y se está reuniendo nuevamente la Cámara de Representantes para programar y acordar otro paquete. Lógicamente es una economía con otras dimensiones y con un problema también muy grande, pero el objetivo de los dos programas, o de cualquier programa de paquete económico, como se le llama, o de programa económico para recuperar la economía, recuperar la actividad económica, es el mismo: es impulsar, generar estímulos para que la economía abandone el estado recesivo de tensión de la actividad económica y comience a crecer, generando demanda, pero también oferta. Y esto es muy importante, es la última parte a la cual quiero referirme, porque lo que nos habíamos referido anteriormente con los programas, las transferencias de ingresos, tiene que ver sobre todo con fuentes de ingresos que van hacia una parte de la población. Eso es una demanda que se genera y por tanto las empresas tienen un estímulo para producir, responder a esa demanda que se genera derivada de los recursos que vienen del presupuesto federal. Pero como les decía, la consideración de la mayoría de los economistas, una gran parte de los economistas y mía también, es que ese programa, atacando solamente una parte de la crisis, que es el lado de la demanda, y del lado de la demanda solamente una parte de la demanda, que es ese tipo de agentes o no agentes, trabajadores, empresas pequeñas y medianas, es insuficiente. ¿Por qué? Porque la actividad económica se ha detenido en su completo, dimensión. Hay una detención absoluta de la actividad económica y eso genera también problemas muy importantes. No solamente las medianas empresas, las grandes empresas también tienen problemas de costos fijos, tienen salarios, obviamente tienen algo que no tienen las pequeñas empresas, tienen ahorros. Por eso algunas tienen ahorros y con los ahorros pueden probablemente asumir una parte de esos gastos fijos que tienen en el corto plazo que hay que asumir. Pero la dimensión de la crisis indica que ni siquiera los ahorros de esas grandes empresas va a ser suficiente para resolver el problema de la recesión actual. Hace falta una mayor cantidad de dinero, una bolsa de dinero mucho mayor que la que se supone tienen esas empresas derivada de sus ahorros o pueden obtener como formas de financiamiento. Es decir, hace falta un paquete adicional que incentive la actividad económica, que recupere y que cree los estímulos suficientes para que esa parte de la actividad productiva, que no son solamente las medianas empresas, son también empresas grandes, empiecen a crecer. ¿Por qué? Porque recuerden que allí se generan también algo muy importante, generan empleos. Y ya les decía que no va a ser suficiente los ahorros que tienen, pero se generan también ingresos. Y esos ingresos son la fuente de los impuestos que recauda el gobierno para financiar sus gastos.
Por tanto, ahí caemos en otro problema muy importante, que el programa económico está obligado también a destinar recursos que no solamente incentiven, impulsen a una parte de la actividad económica que esté dominada, donde dominan las pequeñas y medianas empresas, sino a toda la actividad económica del país. Ese tipo de programa económico, que es el programa económico que lo que intenta recuperar la economía de esa recesión, de esa caída, se le llama en la política económica o en la economía política se le llama programa anticíclico o contracíclico, o también programa de emergencia económica. Es el programa económico que reside en gastos públicos que hace el gobierno para evitar la fase o la etapa recesiva, es decir, contrarrestar la etapa recesiva de lo que se llama en economía el ciclo económico. El ciclo implica una actividad recesiva, caída de la economía, y una caída de la economía tiene efectos negativos en empleo, ingresos, salarios. ¿Ok? El gobierno está comprometido a evitar esa actividad recesiva, impulsar una actividad recesiva, o mejor dicho, impulsar una actividad de reanimación económica, y eso se hace con un programa anticíclico. Es decir, evitar esa caída para que la economía vuelva nuevamente a crecer. Eso tiene una trascendencia importante en la teoría económica, que ahí no me voy a detener, pero bueno, es más o menos, diputada, lo que quería decirle. Por eso es importante, es inimaginable la cantidad de medios, de círculos de académicos que están hoy debatiendo, publicando sus opiniones sobre esto, pero la mayoría reside en que no es suficiente el paquete económico, porque va probablemente a transferir, y lo está transfiriendo ya, muy importante, a una parte, a un sector de la sociedad muy importante, pero que hay otra actividad muy importante que hay que también recomponer, impulsar, porque no solamente es fuente también de empleo, también es fuente de generación de impuestos, de ingresos. Y si no funciona, no hay recaudación fiscal. Doctor Francisco, aquí me da una duda. En su opinión, ¿cuál sería una alternativa de un paquete económico que pudiera ser más eficaz en este tiempo que estamos viviendo? Porque sabemos que es muy complicado, incluso para esta potencia grande que es Estados Unidos. Se ha endeudado doblemente, ya pidió dinero y sí está distribuyendo dinero por todas partes, les están llegando cheques a las empresas, a los ciudadanos, pero ya se endeudó Estados Unidos, y nuestro país, eso es lo que ha tratado el presidente, de no endeudarse. Hemos estado aguantando. En su opinión, ¿cuál sería un mejor paquete económico para que pudiéramos pasarla pues no tan mal? En mi opinión coincide con la de un grupo de economistas que están trabajando en ello, sobre todo en la UNAM, en el CIDE. Mi opinión es que el gobierno tiene que mejorar las condiciones de liquidez del sistema económico. ¿Qué quiere decir liquidez? Que haya dinero, ¿no? ¿Y cómo hay dinero? Buscando todas las fuentes de dinero posible para financiar ese gasto público. Es decir, el gobierno tiene que gastar más. No va a tener suficiente dinero porque ya la mayoría del dinero lo ha tomado. Todas las fuentes de fondos de estabilización tenía un ahorro muy importante ahí, lo tomó. Iba a tomar también, que eran más de 150 mil millones de pesos. Hay otro ahorro muy importante del Banco de México, que es el ahorro que mencionaba la diputada que participó la vez pasada. Mari Carmen. Un ahorro muy importante que viene derivado del mejoramiento del tipo de cambio en el año 2019 y la actividad del Banco de México en general durante 2019, que son también más de 150 mil millones de pesos, pero no puede el gobierno no puede disponer de ellos hasta el año que viene. Esto fue parte de la reunión que tuvo el presidente con el gobernador del Banco de México hace 2 días, y es dinero disponible bastante, pero no es suficiente. Por tanto, hay que recurrir a las formas de financiamiento que se tenga a la mano. Una de ellas y que se utiliza en Estados Unidos, es el intercambio de acciones.
si el gobierno da dinero a las empresas privadas y a cambio de ello se convierte en propietario temporal de esas empresas. Ujú. Eso es un instrumento utilizado con mucha frecuencia en el capitalismo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, yo no te regalo dinero, como ha sido históricamente parte de la memoria histórica de México, ¿no? Transferir dinero público, las empresas se apropian de ese dinero público y después socializan la deuda. No, aquí es... Ahí entraría como otro Fobaproa, doctor Francisco, y hasta la fecha se pagando los mexicanos. Sí, pero la propuesta que han hecho y que han hecho en Estados Unidos, se han hecho en muchos lugares, no es así. Es que el gobierno transfiere dinero, pero no dinero regalado, sino dinero a cambio de la propiedad de esas empresas. Y es una propiedad accionaria. Es decir, las empresas te transfieren una parte. Eso ocurrió incluso en la crisis del 2008, 2009 en Estados Unidos. Y te voy a dar el ejemplo muy importante. El Banco de México, Banamex. Banamex es un banco norteamericano con una participación mexicana muy importante. La mayor parte de los bancos son de... Bueno, en este caso, Banamex, que es el Banco de México, no, el Banco de América, es el Banco de América es el dueño de Banamex, o de una parte muy importante de Banamex, el Banco de América. Bueno, el gobierno de Obama, para intentar salvar este banco, transfirió cientos de miles de dólares para salvar, pero a cambio de él obtuvo una parte de la propiedad del Banco of America. Entonces, durante una cantidad de años, que ahora no sé exactamente cuántos años, el gobierno federal, el gobierno de los Estados Unidos, fue partícipe de la propiedad, es decir, fue parte de la propiedad del Banco of America. ¿Qué pasó? Después, cuando el banco ya resurgió, se recuperó de la crisis, obviamente volvió a recuperar esas acciones, esa parte que tenía el gobierno, pagándole obviamente el valor de las acciones que el gobierno tenía en ese momento. Es decir, eso es deuda, pero deuda al capital privado. Y para poder nuevamente recuperar esa deuda, el banco, la empresa privada tiene que pagarle al gobierno. Es decir, hay muchas formas a través de la cual el gobierno, la deuda que puede asumir es una deuda que puede pagar, porque en este caso, fíjense, esta modalidad que te acabo de mencionar es una modalidad a través del cual el gobierno asume una deuda, ese dinero se lo da al banco, a los bancos, a las empresas privadas, pero no va a cambio, sí, a cambio de algo, a cambio de la propiedad o una parte de la propiedad de esas empresas. Al cabo de los años, se hace un contrato, un convenio, que esa empresa está obligada a recomprar esas acciones y eso es dinero que fluye nuevamente al gobierno, con el cual se puede pagar la deuda que asumió. Es decir, hay una parte de la teoría económica muy importante, eso quiero recordarle a los oyentes, donde el problema de la deuda, el endeudamiento no es un fenómeno negativo, siempre y cuando la deuda se asuma para, no como un gasto corriente, sino se asuma la deuda para inversión. Es decir, antes en México esa deuda se la robaban, como decíamos, el caso de Fobaproa. Ahorita no, ahorita estamos hablando de un endeudamiento para inversión productiva, para que genere empleo, y a cambio de que esa deuda, ese dinero, el gobierno va a recuperarlo nuevamente y va a poder pagar. Va a recuperarlo como resultado del crecimiento económico. Es decir, cuando una empresa, cuando un gobierno asume una deuda y ese dinero lo invierte productivamente, por ejemplo, como está haciendo el gobierno con la refinería, es una inversión productiva. La refinería que está remodelando, esas son inversiones productivas. Son inversiones productivas. Cuando el gobierno crea el programa del Istmo, que es una inversión productiva tremenda, esas inversiones productivas generan ingresos, generan crecimiento económico, y esos ingresos son dinero que recauda el gobierno y se utiliza para pagar
la deuda. Esa es una concepción teórica muy consolidada en la teoría económica, que garantiza que el endeudamiento no es malo, no es un problema negativo, siempre y cuando se asuma una deuda para inversión productiva y no como un gasto corriente, que fue lo que históricamente se hizo por los gobiernos anteriores. Gasto corriente, el dinero se dispersa automáticamente y no tiene ningún tipo de provecho, fue lo que se hizo anteriormente, ¿no? Sí, hay 6 modalidades, diputada, y varias ya se están implementando, otras no, porque el gobierno insiste en el tema de lo que yo les he mencionado, de la austeridad. La austeridad no es buena, nunca ha sido buena en un gobierno. La austeridad trae graves problemas porque hay programas importantes que dejan de recibir recursos y se detienen. Es correcto, doctor Francisco, qué bueno que nos hace esta aclaración con el tema de la deuda, porque a todos nos asusta solo de hablar que nuestro país se pudiera endeudar, porque creemos los mexicanos que esa deuda se nos viene y se nos sube la tasa de interés en todo, ¿no? Inclusive los IVAs para los productos de la canasta básica, y que todo recae en el pueblo mexicano. Es importante que pues usted nos haya dicho este tema de que la deuda de esa forma se pudiera llevar a cabo. En el tema de la austeridad, nuestro presidente siempre dijo que la austeridad era para el gobierno. Usted habrá escuchado que no puede haber un gobierno rico y un pueblo pobre, ¿no? Yo creo que en ese tema pues hemos estado todos los que gobernamos en este sexenio, que estamos en la oportunidad que el pueblo nos dio, que nos queda claro que teníamos que tener una austeridad de no derroche en todas las instituciones. Sin embargo, lo que usted acaba de decir, no podemos ser austeros para las inversiones en nuestro país, sino de qué manera vamos a crecer. Eso yo creo que sí lo tenemos claro. Y bueno, doctor Francisco, le agradecemos mucho. Sabemos que este tema continuaba para que usted nos pudiera apoyar y que también nos hiciera mención, doctor Francisco. Yo sé que es muy difícil prever esto, es muy difícil decir qué va a pasar en un futuro, pero yo sí quisiera que nos pudiera ayudar un poquito. Después de la crisis sanitaria, ¿qué, doctor Francisco? ¿Qué va a pasar en el mundo en el tema económico? ¿Qué va a pasar con nuestro querido México? Creo que es una situación muy complicada y en todos los medios de comunicación se refieren tanto del problema económico que estamos viviendo en el mundo y que sabemos que esto va a cambiar la economía, hasta lo mejor el capitalismo que lo teníamos como en alto, y ser más disciplinados en nuestro gasto, desde las casas hasta nuestro gobierno. ¿Qué va a pasar después de que esperemos que esta pandemia pase lo más pronto posible con las medidas que México ha tomado, porque hemos sido ejemplo? No así Italia, España, Estados Unidos, el mismo no tomó las medidas necesarias con esta contingencia y la están padeciendo. Sin embargo, doctor Francisco, nosotros hemos sido tendencia a nivel mundial de saber llevar esta pandemia. Han sido muchas críticas hacia nuestro presidente, pero todas las medidas necesarias se han tomado en un tiempo adecuado, si no estuviéramos padeciendo más la crisis económica. ¿Qué nos puede decir sobre este tema, doctor Francisco? Diputada, en cuanto a la parte sanitaria, López-Gatell lleva muy bien ese tipo de recomendaciones diarias. Hoy incluso, no sé si oyeron el mensaje del presidente desde su oficina, dio un mensaje hoy. ¿Pudiera comentárnoslo, doctor Francisco? Sí, el mensaje del presidente es que sobre todo haciendo énfasis y defendiendo el mensaje de su secretario de salud, de López-Gatell, porque algún reportero ayer en la tarde o hoy en la mañana había incluso reportero de una emisora nacional había llamado a desatender las medidas de López-Gatell de aislamiento, y el presidente llamó la atención de que había que seguir apoyando ese tipo de medidas y que estamos en tiempo todavía con una buena punto de vista sanitario, con todos los recursos que el gobierno, insisto, ha destinado a ello, para que en un mediano plazo la economía pueda volver a su punto
de origen. Lo que quiere decir recuperar la actividad económica. Pero, y aquí entonces entro en la otra parte, ¿no? Pero en lo que me preguntaban, ¿no? ¿Qué viene después? Bueno, aquí todo va a venir después, diputada, depende, insisto, de que cómo el gobierno va a reconsiderar la magnitud del paquete económico que tiene que invertir, que gastar para reactivar la actividad económica. Si la actividad económica, que no sabemos cuál va a ser su contracción, se plantea que va a contraerse en este año, en el 2020, 6%. En el 2009, que fue la otra crisis, también la economía se contrajo en el 5.7, 5.4%. Esta crisis va a ser aún más mayor, pero la economía mexicana viene de un deterioro, estancamiento en el 2019. En el 2020, 6.6, es decir, eso quiere decir en términos coloquiales, quiere decir que si tenemos un pastel de un determinado tamaño, una pelota o un pastel, eso se reduce 6.6%. Y por tanto, si hay más, obviamente, más mexicanos, porque crecimos durante el año 2020, a cada uno nos va a corresponder una partecita menor, 6.6 menos del pastel. ¿Ok? Entonces, eso en términos de que, suponiendo de que la distribución de ese pastel sea equitativa, cuando sabemos que no es así, ¿no? Que es muy desigual. Por tanto, todo va a depender de que el paquete fiscal del gobierno sea lo suficientemente importante, grande, para que la actividad económica, después que esta detención que ocurre, supongamos ya tenemos el primer trimestre de este año perdido, el segundo trimestre también perdido, que es abril, mayo, junio. Todo tiene que ver entonces a partir de junio cómo vamos con qué velocidad la actividad económica va a crecer, es decir, con qué actividad se va a generar, con qué velocidad y magnitud se va a generar empleo, y para generar empleo las empresas tienen que tener demanda, estímulo, tienen que tener dinero, y eso va a generar empleo. ¿En qué dimensión va a generar empleo? Va a recuperar el empleo perdido, los 700,000 empleos que deben perderse en abril, porque si se recuperan esos 700,000 empleos, eso va a ser dinero, obviamente, salarios, demanda, y la demanda genera un estímulo importante a la actividad económica para crecer, es decir, oferta. Entonces, eso solamente es posible si hay dinero que inyecte, liquidez que inyecte la actividad económica. No hay liquidez porque las empresas están paradas, y la liquidez puede solamente generarla el gasto público, el gobierno, y el gobierno tiene que tener de dónde sale ese dinero, de las fuentes de ahorro, pero existe todavía fuente de ahorro, ya veíamos que no es suficiente, son suficientes fuentes de ahorro. Entonces el gobierno va a tener que gastar. Y sobre todo por lo que hablábamos, que les mencioné y repito, el gobierno insiste, tiene mucha confianza en que la recaudación de impuestos, que ha marchado bien hasta el primer trimestre del año, ha sido suficiente, pero ahorita la recaudación positiva se va a caer, los impuestos se van a caer porque las empresas están paradas. Los impuestos dependen de los ingresos. Entonces, tiene que gastar, no hay dinero, va a haber que endeudarse. Pero yo insisto, presidente, es decir, la deuda va a crecer de todas maneras. De hecho, les mencionaba la vez pasada que ya creció la deuda, solamente por la reducción del PIB. Va a seguir creciendo. 25% más, ¿no? Sí, va a seguir creciendo, pero eso no nos va a afectar, porque si la deuda, como un buen gobierno que tenemos, gasta su dinero y sabe gastarlo bien, es decir, no regalando ni transfiriéndolo, como ocurría en gobiernos anteriores a los grupos de poder, sino transfiriéndolo precisamente a aquellas actividades productivas donde se genere realmente crecimiento y empleo, y después ese dinero se recupere, producto de ese crecimiento. Eso no va a generar no va a ser una carga para los mexicanos en el futuro. Ya nos da un aliciente con eso, doctor Francisco, porque hemos escuchado mucha obscuridad en este tema, tanto económico, como usted ya lo había dicho, de la pandemia de salud y de nuestro petróleo también. Doctor Francisco,
por último, ¿nos pudiera recordar usted también en el tema pasado nos decía que México está dentro de los 3 países que tienen menos recaudación fiscal en nuestro país? ¿Nos pudiera recordar de cuánto es esa recaudación, si lo tiene ahí? No, lo que yo le decía que dentro de los países de la OCDE, que agrupa a los países más desarrollados del mundo, donde están, es decir, los países más ricos, Estados Unidos, sí, Canadá, Europa, países de Europa del Este, hay un indicador que los compara por la capacidad recaudatoria o recaudatoria que tiene, es decir, la cantidad de dinero que recauda, bien puesto, con relación al Producto Interno Bruto. ¿Ok? Es decir, cuánto dinero recauda y cuánto representa eso. Ok. En correlación al Producto Interno Bruto, es decir, a la riqueza del país. Bueno, México, ese indicador es el más bajo de todos los países de la Unión Europea. Estaba en 11%, y en un momento determinado el gobierno de Peña Nieto aumentó en un 15 a un 17%, pero así todos los países más desarrollados, ese indicador está alrededor de un 30 y pico, 40%. Es decir, insisto, todo el dinero que se recauda, bien impuesto, ¿no? Se compara con el Producto Interno Bruto del país, es decir, con la riqueza del país. ¿Cuánto representa lo que yo recaudo con relación al PIB del país? Entonces, en México, esa proporción es la más pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Que México tiene problemas muy importantes para hallar fuentes de financiamiento del presupuesto, porque si los impuestos, es la principal fuente de financiamiento, del gasto público, del gasto del gobierno, y tenemos una baja eficiencia recaudatoria, hay que entonces, resolver esa eficiencia, resolver ese problema. Hay que resolverlo en qué sentido, aumentar la eficiencia recaudatoria del gobierno, es decir, recaudar mejor y bien. Y eso la única forma para hacerlo es a través de una reforma fiscal. No hay otra vía. El gobierno está ahorita pospuesto, no sé si lo han oído seguro de que no va a haber reforma fiscal, pero tiene que obligatoriamente ir a una reforma fiscal, es obligado por las condiciones de financiamiento del gasto público. Y esto, hay varios trabajos interesantes, algunos economistas de la UNAM, donde hacen propuestas de una reforma fiscal interesante. Todos lo sabemos que precisamente los que pagamos la mayor parte, casi todos los impuestos, son los que tenemos una nómina y estamos cautivos, ¿no? Sí, así. Pero una parte importante, grandísima de la sociedad, que está en la economía informal, más del 50% de los trabajadores, ellos no pagan impuestos. Además de que una parte importante de las altas rentas del país, como hace poco lo mencionaba el presidente, tampoco pagaban impuestos. Porque ahorita ya por ley no se les puede condonar, están obligados a pagar impuestos. Entonces, el problema recaudatorio es otro, el problema de impuestos, un problema muy importante, presente, vigente, y que ahorita con el tema de esta crisis se ha puesto en la palestra de la discusión. Sí, ya vimos las empresas que no han cumplido, ¿no? Y todavía se molestan por 50.000 millones de bienes y van a pagar 15.000 nada más. Y seguro van a pagar 15.000, y el presidente lo explicaba el otro día, no sé si recuerda, que sí, el día jueves lo comentamos, así es. Sí, efectivamente. Entonces, ese es un problema, la reforma fiscal, hacia donde tiene que ir obligatoriamente la sociedad mexicana. Es decir, hay que, por ejemplo, en México no hay un impuesto a las altas fortunas. Así es. Es decir, hay una parte de la sociedad, creo que es un 1%, de la sociedad, que son gente que gana una cantidad de dinero tan elevada que en otros países se le llaman, son impuestos especiales que caen sobre ese grupo de la sociedad que es muy pequeño, minoritario, pero que gana al año una cantidad suficientemente grande, que es inmensa, ¿no? Ese tipo de impuestos sería también otro tipo de impuestos que debería el gobierno, pero por eso hace falta una posición, y aquí insisto, una posición antineoliberal, y esa es una posición antineoliberal, acabar con este tipo de fortunas que realmente, no acabar con ellas, porque acabaríamos con un sistema de economía capitalista, sí, claro. pero sí penalizarlas con impuestos elevados.
Pues doctor Francisco, muchas gracias. Se nos termina el tiempo. Agradecerle esta conferencia que tuvo a bien en 2 etapas, pues para que nuestro público sepa de lo que estamos hablando, y también agradecerle que le haga el llamado a la ciudadanía que continuemos con las restricciones que nos dicta la Secretaría de Salud, que no le demos rienda suelta a quienes nos están mal informando, porque también nos queda claro que no solo es responsabilidad del gobierno esto que estamos viviendo, también es responsabilidad de cada uno de los ciudadanos que vivimos en nuestro país. ¿Para qué? Pues para que esta pandemia pase lo más rápido que se pueda y podamos reactivarnos económicamente en todo el comercio que hay en nuestro país. Es claro que necesitamos una reforma fiscal y abonamos a que nuestro presidente Andrés Manuel, a veces yo lo digo así, tenga unas bajo la manga. Sabemos que había un ahorro y también sabemos que tenían un seguro comprado. Pues doctor Francisco, agradezco mucho su participación, gracias porque nos dio la oportunidad de explicarnos para que la gente entienda lo que está pasando en nuestro país. Es lamentable que ahorita todos los medios de comunicación se estén enfocando en el tema que estamos viviendo, pero es necesario que nosotros estemos informando, ya que en los medios de comunicación tradicionales no se da la información como debe de ser, y ya lo vimos el día de ayer y hoy con este periodista de la televisión común que está dando una mala información, y es responsabilidad de todos, responsabilidad de tomar la adecuación, las medidas necesarias que nos dicta la Secretaría de Salud, y así, lo vuelvo a repetir, podamos salir libres pronto, ¿no? Porque pues todos estamos en esta restricción. Pues muchas gracias, doctor Francisco, despídase de nuestro público y ojalá pronto tengamos la oportunidad de volver a contactarlo para que nos dé otra conferencia. Muchísimas gracias, diputada. Este es un tema que permanentemente se está enriqueciendo porque suben noticias nuevas, mañana aparece otro tipo de información, entonces es un debate continuo que no acaba. Y es muy interesante poder haber hoy con ustedes compartido inquietudes y muchísimas gracias. Le agradezco mucho. De nada, doctor Francisco, al contrario, a usted un saludo hasta Tamaulipas, y bueno, nos despedimos de las personas que nos están viendo en las redes sociales. Aquí está la información. Gracias por seguirnos, gracias por informarse y hasta pronto. El día lunes recuerden que vamos a tener la información sobre la educación a distancia y cómo la estamos llevando aquí en nuestro país, la disciplina que están requiriendo nuestros jóvenes y niños con el tema educativo. Pues un saludo caluroso y nos vemos hasta pronto. Hasta luego, diputada. Hasta luego.